Trabajar 8 horas al día, permiso de maternidad o paternidad, vacaciones, seguro de desempleo, seguridad social en el trabajo, baja por accidente laboral, baja por enfermedad, negociación colectiva. Estos son solo algunos de los logros conseguidos por la acción sindical que hoy corren peligro. Tras conquistas heroicas durante los primeros años de la democracia y también durante el final del franquismo, los sindicatos, con la aparente calma que proporcionaba el estado de bienestar, pierden fuerza que se traduce en una disminución del número de afiliados y en crítica a pie de calle, con los ojos puestos en la huelga general del próximo 14 de noviembre y en un momento en el que la sangría social que provoca el paro y la pérdida de derechos laborales se hacen imprescindibles. Muy buenas tardes, Jaime Cedrún, secretario de Política Institucional de Comisiones Obreras de Madrid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jaime, estamos hablando del momento de crisis, los sindicatos, la historia de la democracia, pero bueno, vamos a ir un poquito por partes. No sé si nos puedes hacer un diagnóstico de la salud de Comisiones Obreras a nivel local en Madrid y un poco a nivel general. La salud del sindicato, en el contexto en el que estamos, es buena. El problema que nos enfrentamos es a un contexto tremendamente adverso, con una crisis brutal, cuyas consecuencias están siendo brutales ataques a los derechos laborales de los trabajadores, a los derechos sociales, recortes por todas partes y lógicamente eso tiene una consecuencia sobre las condiciones laborales y sobre la vida de los trabajadores y trabajadoras y de toda la ciudadanía. Y lógicamente esta situación es una situación que afecta a la organización sindical y la afecta de distintas maneras. Una, por un lado, desde el punto de vista de lo que son sus funciones, que evidentemente se amontona, digamos, la acción sindical, se amontona el trabajo, y por otro lado, lógicamente, tiene efectos. La crisis la pagamos todos y también tiene efectos, lógicamente, en recursos para la organización, efectos en cuanto a afiliación, aunque estamos manteniendo la afiliación con una ligera disminución, pero luego, lógicamente, tiene efectos. Lo que afecta a los trabajadores nos afecta a las organizaciones sindicales. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se organizan esos recursos? ¿Cómo se trabaja en un sindicato? ¿Cómo es un poco el día a día? ¿Cómo se desarrolla ese aparato sindical? El trabajo sindical es relativamente sencillo de entender, porque nosotros, piensa que tenemos, los sindicatos en España vienen a tener un 20% de los trabajadores afiliados. Su representación, es decir, los delegados y las delegadas que se obtienen, que se eligen en las empresas, vienen a representar el 50% de los trabajadores y las trabajadoras, porque hay muchas empresas, sobre todo pequeñas empresas, que no tienen representante, las de menos de 6 trabajadores no pueden elegir representantes, y bueno, y estamos así entre todos los sindicatos representamos al 50% de los trabajadores. Y la negociación colectiva, que es otra de las actividades diarias de este sindicato, que es la negociación con los empresarios en la empresa, con las patronales del sector, incluso con los propios grandes patronales o gobiernos, pues la negociación, los convenios que hemos firmado hasta ahora venían a cubrir el 80% de los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, el trabajo diario sencillamente es la defensa de los intereses de los trabajadores, bien en la empresa, con los comités, con los delegados, o bien en la organización sindical, con la asesoría, con los trabajos que hacemos desde el punto de vista de negociación y diálogo social, y desde luego, desde que se desencadenó la crisis, nuestro trabajo fundamental es la movilización. Es la articulación de las movilizaciones, las campañas reivindicativas, y ahora nos lleva totalmente la huelga general. Vamos a tratar de desglosar un poquito cómo es este papel de los sindicatos en la sociedad desde el punto de vista político, social, económico y también mediático, en un momento, como decías tú, en el que la negociación colectiva pende de un hilo, dejando al trabajador prácticamente a merced del empresario, pero vamos a centrarnos sobre todo en estos últimos años de crisis y por eso vamos a recordar un momento clave. Se trata de mayo de 2010, cuando José Luis Rodríguez Zapatero, en aquel entonces presidente del Gobierno, anunciaba el mayor recorte social en la historia de la democracia. Vamos a pedir un mayor esfuerzo a todos. En primer lugar, a la sociedad española, a los ciudadanos, también a las administraciones públicas. Un esfuerzo nacional, colectivo, y también procurar que sea equitativo y justificado. Justificado por su distribución y por el fin que proseguimos con él. Por todo ello, el Gobierno ha decidido reducir las retribuciones del personal del sector público
en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Los miembros del Gobierno y los demás altos cargos tendrán una reducción superior al último tramo de la escala que se establezca para los empleados públicos. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007. Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011. Reducir los gastos en farmacia mediante una revisión del precio de los medicamentos excluidos del sistema de precios de referencia y mediante la adecuación del número de unidades de los envases de los medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos, así como dispensación de medicamentos en unidosis. Suprimir para los nuevos solicitantes la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud, estableciéndose paralelamente un plazo máximo de resolución de 6 meses, cuyo incumplimiento llevará aparejada retroactividad desde esa fecha. Se dispone asimismo una reducción entre 2010 y 2011 de 600 millones de euros en la ayuda oficial al desarrollo. Se prevé una reducción de 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 en la inversión pública estatal. Y se prevé un ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las comunidades autónomas y las entidades locales. El Consejo de Ministros aprobará la próxima semana un decreto ley recogiendo parte de estas medidas para su entrada en vigor de inmediato. Ese es el punto de no retorno donde comienza el destrozo intermitente, intermitente no, consecutivo del estado de bienestar. ¿Qué significa este momento para los sindicatos cuando un gobierno socialista, pretendidamente de izquierdas, comienza a anunciar este tipo de medidas? Yo creo que aquí empezó todo. Ahí ha sido el principio de nuestros males, porque fue cuando desde la propia Comisión Europea, digamos que se imponen las políticas de austeridad, que no es ni más ni menos que aquellos que habían desatado la crisis imponen cómo hay que actuar sobre la crisis. Y en vez de regular los mercados, terminar con los paraísos fiscales, poner en marcha el impuesto de transacciones financieras, es decir, de alguna manera hacer más Europa, más economía europea, más política europea, lo que optan es porque sean los mercados quien gobiernen, y Zapatero se plega justamente a ese planteamiento, y ahí empiezan las políticas de austeridad que nos han llevado a lo que nos han llevado, al 25% de paro, es decir, a que 1 de cada 4 trabajadores en España estén en paro y a que cada 1 de cada 5 españoles sea pobre. Ese es el punto de inflexión. Empieza Zapatero y Mariano Rajoy lo está abordando, lo está llevando a su máxima expresión, y lógicamente nosotros decimos que esto lleva a España a la ruina. Nos está colocando ya, no sé si ya al borde del precipicio o ya hemos dado un paso hacia adelante en ese precipicio. Un trabajador que queda prácticamente al desnudo, como decíamos, y con un trabajo más complicado para los sindicatos, que como decimos, como tú comentabas, pues trabajáis, hacéis formación, actos, negociáis con empresarios, en fin, en las páginas web sobre todo se puede ver cómo vuestra actividad es constante. Sin embargo, la presencia real es mayor, ¿no? Es mayor que ese reconocimiento público del trabajo de los sindicatos. ¿Por qué? ¿Por qué el reconocimiento público de los sindicatos disminuye o no es como el real o como se supone que debería de ser? Yo creo que estamos asistiendo a una campaña de linchamiento, una campaña de insulto permanente. Lo empezó Esperanza Aguirre en Madrid en el 2007 y ha sido una campaña muy recurrente en todos los medios de la derecha y sobre todo de la extrema derecha, que a fin de cuentas los medios de comunicación en este país fundamentalmente están en manos de la derecha, la mayoría, las grandes televisiones, los grandes medios de comunicación, y desde luego ese trabajo de linchamiento, de insulto, de descalificación, pues ha tenido su influencia en la sociedad, pero sobre todo ha servido para luego justificar lo que era el objetivo. El objetivo que tenían, de alguna manera, era que los trabajadores se quedaran sin defensa.
y la forma de que los trabajadores te quedaran sin defensa es destruir sus organizaciones sindicales, que son aquellas que articulan, que median en el conflicto, que organizan los trabajadores y que hacen que empresa a empresa le planteemos cara al empresario y le obliguemos a sentarse y negociar, negociamos con él. Eso era lo que se quería recortar y reducir. Entonces, si la reforma laboral nos ha quitado la negociación colectiva, porque lo que ha hecho es que donde había negociación colectiva ahora el empresario puede hacer prácticamente lo que le da la gana. La segunda pata era, de alguna manera, mermar la influencia social de las organizaciones sindicales. ¿Cómo? Pues quitándoles todos los recursos y de alguna manera trasladando a la sociedad pues que tenemos un papel totalmente retardatario y que tenemos todo tipo de vicios. Y ha sido un trabajo que han venido haciendo que lo más que han conseguido es crearnos dificultades, sin duda, pero aquí estamos. ¿No han hecho nada mal los sindicatos? Dentro del trabajo que hacemos, evidentemente hay elementos, hay fallos, hay situaciones erróneas, hay determinadas decisiones que no han sido correctas. De hecho, en estos momentos estamos en plenos congresos. Es decir, nosotros estamos analizando nuestro trabajo, haciendo balance, hemos aprobado las ponencias que en estos momentos se están discutiendo por todos los afiliados y las afiliadas. Tenemos congresos ahora, han sido los comarcales, hoy he tenido uno en la comarca sur, vendrán luego los congresos sectoriales y en enero el de la región, el de Madrid, y en febrero el de Confederal. Y por lo tanto estamos revisando toda nuestra actuación y sin duda estamos sacando conclusiones. Sin duda conclusiones, la conclusión es de cambiar. Es decir, necesitamos cambiar porque están cambiando las condiciones y por lo tanto nosotros necesitamos, que es uno de los fallos que vemos, es que quizás hemos tenido, por el peso del diálogo social, de la gran negociación colectiva, un mayor peso de la institucionalización y por tanto tenemos que volver a la empresa, tenemos que volver a una mayor presencia de la empresa, tenemos que llegar allí donde no estamos y ese va a ser uno de los grandes objetivos. Y juntamente con eso, pues otro de los elementos que estamos debatiendo es la necesidad de afiliar, de tratar, digamos, con mayor mimo la afiliación, de ampliar la afiliación, porque quizás en este periodo con la representación sindical prácticamente ha sido suficiente, pero creemos que ya no es así, que tenemos que afiliar e incrementar nuestra número de afiliación, por una razón también muy sencilla. Porque en estos momentos, con toda esta campaña, lo que están haciendo es no reconociéndonos el trabajo. Es decir, nosotros, los afiliados y afiliadas de comisiones obreras, pagan su cuota y con esa cuota nosotros negociamos para todos los trabajadores o llegamos a acuerdos con el gobierno muchas veces para todos los ciudadanos. Así lo establece la Constitución. Por lo tanto, hacemos un trabajo que lo lógico es que revierta en algún tipo de beneficio. Entonces, cuando hablan de subvenciones a los sindicatos es mentira, no son subvenciones. Se nos está pagando el trabajo, se nos está trasladando unos recursos para un trabajo que la propia Constitución dice que tenemos que hacer. Por lo tanto, es decir, es otro de los ejemplos de la manipulación existente. Dicen barbaridades hasta de la formación, y la formación es un dinero que cogemos y lo gastamos directamente en la formación, es decir, que es para gastarlo en formación. Por lo tanto, no es una subvención, dinero que ponen los trabajadores, que después sus representantes empresariales y sindicales lo utilizan para organizar la formación de esos mismos trabajadores. Por lo tanto, ¿un sindicato podría sobrevivir sin este apoyo del gobierno? De hecho, estamos sobreviviendo sin este apoyo del gobierno. Lógicamente, todo el recorte que ha existido pues ha provocado que determinados servicios, sobre todo aquellos que tenían carácter finalista, pues evidentemente incluso en algunas empresas o en algunas fundaciones hayamos tenido que tener hasta un ERE, porque se ha acabado la subvención o el dinero que llegaba y por lo tanto no se puede mantener, digamos, esa actividad, ese servicio y hay que directamente pues proceder a un ajuste. Pero lo que es la estructura del sindicato, estamos aguantando y yo creo que a estas alturas todos los ciudadanos pueden ver que la actividad de comisiones obreras en los últimos periodos no ha mermado, sino justo todo lo contrario, se ha incrementado. Tenemos más presencia en la calle, más presencia en las empresas, más empresa en la movilización, es decir, que nos ajustamos, vivimos de nuestros afiliados, de nuestros recursos y con eso seguimos adelante. Hemos salido a la calle también para preguntar qué se piensa desde la Puerta del Sol en concreto, cómo se valora el papel que los sindicatos cumplen en la sociedad. Yo los veo bien, porque ayudan al trabajador. Bien. Yo te voy a poner de un baremo de 10, del 1 al 10, pues 10. El papel de los sindicatos, bastante flojito. Bueno, creo que han tenido poca participación y se han involucrado bastante poco en los problemas sociales.
¿Qué más te puedo decir? La verdad es que no te puedo responder, no tengo nada que decir. Para mí muy malo, no está indicado en este momento. Porque veo que hablan mucho pero siguen en la misma postura. ¿Vale? Bueno, yo no te puedo hablar mucho porque no he vivido en España en los últimos 13 años, pero actualmente creo que ha sido muy pasivo. Bueno, porque vemos la situación, hay 6 millones de empleados y los sindicatos los dirigentes de los sindicatos están muy tranquilos ahí. Ni idea, no sé. A mí me gustan los sindicatos, yo creo que hacen un papel bastante bueno. Yo creo que lo suficiente no están haciendo, pero vamos, si no los hubieran nos machacaban más que nos están machacando. Pues depende del empleo donde estés, claro, a nivel general, como defensa del ciudadano en parte, pero claro, esa pregunta depende muy de cada persona y en el sitio en el que esté en el trabajo. Pero yo creo a día de hoy que son necesarios. Mal, amor, hemos ido a preguntar a los de política. Contesta tú. Pues no sé, a mí no me parece que estén haciendo mucho, la verdad, porque hay muchos sindicatos, cada uno dice una cosa, no se ponen de acuerdo y quien pierde siempre son los trabajadores que teóricamente tendrían que estar defendidos allí. Es mi opinión. Me pillas, hija. No sé qué decirte, no lo sé. Los sindicatos firman mal y tarde. Antes de firmar tenían que haber hecho la huelga, ¿vale? Y han hecho la huelga después. No sirve. Es posterior a que ahora movilizaciones para que me descuenten de mi trabajo encima con la mierda que cobro. Va a ser que no. Pues la verdad yo creo que hablan mucho, se llenan mucho los bolsillos, pero en verdad no. La situación actual no les importa mucho. Hombre, está bien. Tiene que haber sindicatos para que los trabajadores podamos reivindicarnos. Mal me lo pones muy mal, porque últimamente nos han tomado el pelo, pero a base de bien, todos, me da igual uno que otro. Totalmente lo han hecho fatal. Negativo. Porque no hacen nada, mi opinión, vamos. Para nada. Pues yo creo que están haciendo algo regular. Solucionar algo porque esto está que no se puede vivir de la forma que estamos. Teníamos opiniones de todo tipo, había gente que apoya la necesidad de que existan sindicatos, pero no se muestran muy a gusto con el papel que formáis. Sí, pero permíteme, porque están diciendo, no hacen nada. Decía alguno de los entrevistados, y claro, si cogemos todo lo que ha ocurrido en los últimos desde que empezó la crisis y desde luego después del giro de Zapatero, vemos que es que no paramos, es decir, que manifestaciones, concentraciones sectoriales, territoriales, llevamos 3 huelgas generales, es decir, que la sensación que tenemos en el sindicato es una sensación de que se ha incrementado el trabajo, por decirlo de alguna manera, casi de una sensación de agobio, de estar permanentemente en la lucha, permanentemente reivindicando, y claro, bastante triste que al mismo tiempo que ocurre eso, la percepción como consecuencia del trabajo permanente de manipulación que se está haciendo, pues sea justamente lo contrario. Es que eso es objetivo que estamos todo el día haciendo acción sindical, acción sociopolítica, hemos constituido, por ejemplo, se planteaba, cada sindicato dice una cosa, pues no es así. En estos momentos hemos montado la cumbre sindical, todos los sindicatos, todos, en la Comunidad de Madrid de 36, estamos unidos, a la huelga general vamos a ir todos juntos, con el mismo discurso, con las mismas reivindicaciones, e incluso con la cumbre social, es decir, con todas las organizaciones sociales. Es decir, por lo tanto, claro, la realidad es una cosa, y en cambio la percepción por parte de la población, parte de algunas personas, es justamente esta, cuando no se corresponde con la realidad. Ahora hablaremos también de esa cumbre social. Entonces, ¿no está de acuerdo en esa percepción de parte de la sociedad en la que los sindicatos firman tarde, en que los sindicatos juegan una parte más de
ese engranaje político que manipula el resto de la sociedad, que firma, es decir, que sobre todo esas cúpulas sindicales muy criticadas, pues por eso, porque no defienden realmente al trabajador, sino que hacen simplemente el juego político de turno que toca en el momento. Sí, no pero hay nada de eso. No, yo estoy en total desacuerdo porque lo primero, estamos en una democracia. En una democracia cada cual tiene su papel. Entiendo que hay una desafección de la política y esa desafección de la política está llevando a que prácticamente todas las instituciones que pueda haber, organizaciones con peso que pueda haber en el país, estén tocadas. Es evidente. Entonces, lo de que no nos representan, que se lo dicen a los partidos políticos, algunos también lo amplían a los sindicatos. Pero evidentemente nuestro papel como organizaciones sindicales es defender los intereses de los trabajadores, y la forma de defenderlos es, sin duda, organizando a los trabajadores, haciendo plataformas reivindicativas y sentándonos encima de la mesa con el empresario y negociar y firmar el convenio, o con el gobierno de turno firmar el acuerdo correspondiente. Esa es la realidad normal en un funcionamiento democrático. Eso ha saltado por los aires. En la crisis en estos momentos no hay negociación, no hay diálogo social, se han roto todos los puentes y por tanto hace mucho tiempo que nosotros no firmamos ningún acuerdo con nadie. Hace mucho tiempo. Y lo que hay es fundamentalmente movilización, reivindicación y exigencia de un cambio, que es lo que estamos pidiendo a Mariano Rajoy y lo estamos pidiendo todos los sindicatos a la Comisión Europea, que hay que cambiar las políticas de austeridad porque nos están llevando al desastre. Eso es lo que hay en estos momentos. Y llevamos cientos de manifestaciones, de concentraciones, encierros. Ahora mismo pues están prácticamente, de alguna manera, liderados por los sindicatos, pues encierros en todos los hospitales en la Comunidad de Madrid. Es decir, hay días que hay 40 manifestaciones en esta comunidad y al mismo tiempo hay conflicto en un montón de empresas porque quieren despedir a los trabajadores, porque quieren reducirles el salario, empeorar sus condiciones laborales. Es decir, los efectos de la reforma laboral la estamos peleando empresa a empresa. Claro, eso no se ve, pero es empresa a empresa donde se está dando la batalla. Por lo tanto, claro, tenemos que mejorar porque nos ha cambiado el contexto y tenemos que cambiar nosotros, es evidente. Pero evidentemente el trabajo lo estamos haciendo y lo estamos haciendo en las mejores condiciones posibles, dado la avalancha de agresiones que estamos sufriendo. Una batalla importante, como decía, será el próximo 14 de noviembre con la convocatoria de huelga general. Mucha gente la estaba reclamando desde hace tiempo. Una de las razones que ponían los sindicatos para retrasarla en el tiempo era porque una de ellas, que se comentaba, por ejemplo, era que había elecciones en el País Vasco, que había elecciones en Galicia y que por lo tanto no había que intervenir en ese clima político. ¿No es eso hacerle el juego a los políticos? No, pero el planteamiento ha sido otro. Nosotros teníamos una reflexión con respecto a las huelgas generales, porque sabemos que las huelgas generales tienen mucho coste para los que van a la huelga, para el país, y evidentemente sobre las huelgas generales queremos que tengan también resultados. Lo que nos estamos planteando es que tampoco queríamos caer en una dinámica de huelgas generales una detrás de otra, sino que queríamos es plantear ya el conflicto de una manera diferente. Y es que queríamos una huelga general, pero una huelga general europea. Consideramos que las grandes decisiones en política económica, la política de austeridad viene de Europa y es en Europa donde hay que golpear. Y por eso lo que hemos planteado a la Confederación Europea de Sindicatos es que esta confederación tomara como propio el combate de la política de austeridad. Y así ha ocurrido. Y de tal manera que el 14 de noviembre va a haber huelgas, pero no en España, en Portugal, en Italia, en Grecia, en Chipre, en Malta, prácticamente todo el arco mediterráneo, manifestaciones, esperamos que muy potentes en Francia, en Bélgica, en Alemania y prácticamente toda la Unión Europea va a haber acciones de reivindicación y de solidaridad con el sur en toda Europa. Por lo tanto, ese era el escenario que queríamos y por eso también la hemos colocado en el 14 de noviembre. Creemos que el conflicto social, trasladarlo al marco europeo, exigir a la Comisión Europea, exigir a la señora Merkel que hay que cambiar las políticas, porque no solamente es España, Italia, Portugal, Irlanda, es decir, van a la ruina. Por lo tanto, es la Unión Europea la que en estos momentos está en riesgo. Por eso queríamos hacer el cambio y trasladarlo y plantearlo en ese ámbito. Así es, como tú decías, veremos acciones en muchos países europeos el próximo 14 de noviembre, donde millones de ciudadanos expresarán de nuevo, una vez más, el descontento ante las políticas estas recetas que empobrecen a la población, mientras el fraude fiscal y la corrupción sigue campando a sus anchas. Aquí en España será la 9ª huelga general de la democracia,
Vamos a hacer un pequeño repaso histórico por las huelgas generales que ha habido en este país. Los servicios mínimos en empresas y organismos públicos del transporte y las comunicaciones durante la jornada de huelga convocada para dentro de unos minutos. No se emitirá publicidad, ya que no se considera como un servicio mínimo esencial. Y en cuanto a los informes... A la huelga, abierta la huelga, bien a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, abierta la huelga, mil yo por ellos, madre, y ellos por mil. 8 millones de trabajadores, un 95% de la población activa, ha secundado la huelga de hoy, según el último balance presentado por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. En los transportes, el seguimiento de la huelga ha sido superior al 95% según los sindicatos. En sanidad, los sindicatos hablan de un 85% de paro. En la enseñanza, algunos colegios han abierto. Según fuentes oficiales, se han producido medio centenar de detenciones, sobre todo entre los integrantes de piquetes y una docena de heridos leves. De lo Social de la Audiencia Nacional ha estimado favorablemente la demanda interpuesta por el sindicato CCO contra Radio Televisión Española y Televisión Española Sociedad Anónima por vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical como consecuencia del tratamiento informativo ofrecido durante la pasada huelga del 20 de junio de 2002. La sentencia, que no es firme, obliga a Televisión Española a emitir durante un día una información completa del fallo en todos sus telediarios. Radio Televisión Española y Televisión Española Sociedad Anónima han recurrido esta sentencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Me gusta esa canción. Ahí es, la historia continúa, veremos qué pasa el 14 de marzo. Veíamos en aquella huelga de 1988 cómo sucumbió a la huelga un 90% de la población activa. ¿Qué espera Comisiones Obreras, por ejemplo, en este caso para el próximo 14 de noviembre? Esperamos un gran seguimiento, porque es una huelga además muy particular, no solamente es europea, como te he dicho antes, sino que además es una huelga que está planteada con una componente social muy grande. El planteamiento es que no solamente somos los trabajadores y las trabajadoras los que estamos afectados por las medidas que se están tomando, sino que, como dice Joseph Stiglitz, del Premio Nobel de Economía, es el 1% el que está machacando al 99%. Por lo tanto, la respuesta no es solo del movimiento obrero, tiene que ser también de la sociedad. Y eso es lo que hemos pactado con las organizaciones sociales, incluso con todos los movimientos emergentes. Entonces, el 14 de noviembre va a haber también una jornada de movilización ciudadana. Por tanto, esperamos que sea un día con un gran seguimiento en los centros de trabajo y con un gran seguimiento en la sociedad. Las calles van a estar llenas de gente, va a haber convocatorias de todo tipo, convocatorias de consumo, iniciativas sobre la banca, en fin, los sectores estratégicos van a parar, es decir, que vamos a tener una gran jornada de movilización, una gran jornada de huelga, y esperamos que el gobierno tome nota, que es toda la sociedad la que le está diciendo que cambie. Veíamos a Urdazi, el director de informativos de Televisión Española en aquel momento, cómo tuvo que rectificar las publicaciones que se hicieron en los informativos de la televisión pública de ese seguimiento de la huelga, cómo rectificó entre dientes y a una velocidad estrepitosa.
¿Qué espera que pase este año por parte de los servicios públicos de información? Nosotros ya contamos con un hecho, y es que sabemos que el día 15 prácticamente toda la prensa tendrá una portada que diga fracasó la huelga, como en todas. De hecho, en la pasada descubrimos ya, antes de hacer la huelga, descubrimos ya una portada de un periódico que ya la tenía hecha. O sea, antes de hacer la huelga ya tenían compuesta la portada de fracaso la huelga. Esta vez, pues me imagino que la televisión española se va a incorporar al coro de los del fracaso la huelga. No lo hizo en la última huelga general, donde había un planteamiento mucho más, había un planteamiento mucho más, digamos, de mucho más rigor, pero ahora algunos pensamos que con los cambios que han hecho, pues que vuelve el espíritu de audacia a la televisión española. Por lo tanto, esperamos, sin duda, un maltrato. Con lo cual hemos tomado también medidas. Es decir, que hemos puesto en marcha un mecanismo para informar también nosotros a los trabajadores y a la ciudadanía de lo que va a pasar el día 14. Para que no nos vuelvan a hacer lo que intentan hacer siempre. Es decir, que todo el esfuerzo que habéis hecho no sirve para nada porque ha fracasado. Vamos a informar nosotros, vamos a hacer un esfuerzo el día 15 y el día 16 de informar a todos los trabajadores en las empresas, a toda la sociedad, con todas las organizaciones sociales que están apoyando, de cuál ha sido el resultado real, y cuáles son las fotos reales, no las que van a poner, porque la manifestación de Atocha a Colón posiblemente sea una de las mayores manifestaciones de la historia en este país, sobre todo de los últimos años. Bueno, aquí tenemos un ejemplo esta fue del 30 de marzo, el día después de la última huelga general en este país, y aquí tenemos la portada, en este caso del Mundo, como apunta a esa derrota sindical que tú auguras que va a pasar el próximo 15 de noviembre. Esta era la opinión o la visión de los medios de comunicación. Vamos a ver qué opina a día de hoy el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la convocatoria de huelga general. En cuanto a la huelga, tienen derecho a convocarla. Yo no puedo compartir, creo que eso no ayuda en nada a España. No ayuda a resolver los problemas económicos, que es lo que está intentando hacer el Gobierno con sus decisiones, no ayuda para nada a la imagen de España. Creo que de lo que se trata ahora es de que todos vayamos juntos para conseguir un objetivo que es la recuperación de la economía. Sería la segunda huelga este año, la segunda huelga que se le hace a un gobierno que todavía no lleva un año y por tanto no la puedo compartir y creo que no sirve para resolver los problemas de los ciudadanos. Francamente creo que no sirve. ¿Qué quiere decir el presidente con este discurso? Yo de todas formas tengo mis dudas, porque teniendo en cuenta que cambia de opinión cada día, lo mismo va y la hace. Porque claro, si tenemos que atenernos a lo que ha prometido, a lo que se ha comprometido, lo que ha escrito en su programa y lo que está haciendo, está acostumbrado a hacer justo lo contrario de lo que dice. Por lo tanto, yo creo, yo espero que él también cambie de opinión esta vez. A mí me parece vergonzoso, porque si alguien está haciendo un daño a la economía del país es él y sus políticas, no somos los trabajadores. Pero además que siguen con la desvergüenza. Nos están haciendo pagar, ya no es que nos pidan, porque estaríamos dispuestos a hacer un esfuerzo y a sacrificarnos todos, pero de una forma equilibrada. Pero no, es que nos están cargando a unos con todo. A los asalariados, a los parados, a los pensionistas, es a los que se está cargando con todo el peso de la crisis. Y en cambio, tanto él como el señor González en Madrid, ahora con los presupuestos, se niegan a pedir un esfuerzo a las grandes fortunas y a las grandes empresas en este país. Es una cosa verdaderamente terrible, porque todo indica que a lo largo de la democracia estas grandes empresas o estas grandes fortunas no han contribuido a la mejora de este país. Aquí parece que los esfuerzos siempre los hacemos los mismos. Bueno, estamos haciendo muchos esfuerzos, mucha parte de la ciudadanía que está movilizándose, como estamos diciendo. Vemos a sectores laborales en pie casi cada día en este país y varias veces al día incluso. Vemos a médicos, a profesores, a periodistas, a bomberos, a investigadores, a personal de transportes, autónomos, estudiantes, en fin, muchos sectores de trabajo están movilizados, unidos de una manera o de otra. Por un lado está la cumbre social que tú mencionabas, en la que participáis muchísimas organizaciones, y por otro lado
también está el bloque unitario con el que ahora hablaremos. Te quería preguntar antes de dar paso a esta llamada que tenemos ya en espera, ¿qué opinas sobre el mayor sindicato de los funcionarios, el CESIF? Los funcionarios también han sido un blanco muy claro de este gobierno, han atacado a esta parte de los trabajadores de una manera muy agresiva desde 2010, como escuchábamos a Zapatero. Desde, sobre todo, el 19 de julio se han puesto en pie de lucha de una manera con mayor protagonismo en la calle, sobre todo, y en los centros de trabajo. Sin embargo, este sindicato ha dicho que no va a hacer huelga general porque para ellos es una huelga política y no quiere participar. Primero, es un dato incorrecto. La CESIF no es el primer sindicato de los empleados públicos. De hecho, me parece que es el tercero. En el caso de la Comunidad de Madrid no se está entre el tercero y el cuarto, porque hay otro que es CESITE, terminado en T, que tiene casi tantos o más que ellos. Perdón. Lo digo porque como se llama de los funcionarios parece que es él. No. En la administración pública el primer sindicato por representación sindical es Comisiones Obreras y el segundo UGT. Es decir, entonces CESIF está en una tercera posición, lo que pasa es que... Bueno, dentro de este sector. No, hay un error que se comete que lo oigo mucho, es decir, por eso quiero salir al paso. No es el primer sindicato de los funcionarios, somos nosotros, Comisiones Obreras. Y claro, el problema, de todas formas, tendrá que explicar por qué no va, porque inicialmente iba a ir y estaba dispuesto a convocarla, y al final, producto de un acuerdo con el Gobierno, pues dejó de convocar. Al día siguiente ha salido el reglamento de los SERES, por el cual van a echar a laborales con una gran facilidad, y por lo tanto, pues bueno, yo espero que todavía se lo piense y todavía se incorpore a la huelga general del 14 de noviembre, porque es verdad que el sector público, los empleados públicos son los que más golpe están recibiendo, ya más de un 30% de pérdidas salariales. Se está poniendo en cuestión ya la propia fijeza en el empleo, también se está poniendo en juego con la reforma laboral. En el caso de los laborales, estamos convencidos de que si la cosa sigue, llevaremos el camino de Grecia y también meterán el ERE a los funcionarios, buscarán una fórmula para despedir funcionarios, y por lo tanto en esa situación no queda más remedio que juntarnos todos, reivindicar y luchar, que es lo que estamos haciendo. Hombre, aquí no podemos andar ahora con diferencias, y las hay, pero no es el momento de las diferencias. No es el momento de las diferencias, pero las hay. Aquí vemos una, por ejemplo, con este sindicato que hablábamos de funcionarios. También, aparte de la cumbre social, hay un bloque, el llamado bloque unitario, que también se ha formado a principios de este año para hacer fuerza sindical de otra manera. Por eso tenemos al otro lado del teléfono a Manuel Fernández, representante de este bloque unitario del sindicato Solidaridad Obrera. Manuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manuel, ¿qué es el bloque unitario? Pues lo que tú has dicho, es una unidad de sindicatos alternativos, principalmente anarcosindicales. Está la CGT, está la CNT, está Solidaridad Obrera, el Sindicato Asambleario de la Sanidad, el Sindicato Único de Sanidad e Higiene, etcétera, etcétera. Y también hay organizaciones sociales, principalmente asambleas de barrio y grupos de trabajo de lo conocido como 15M. Y venimos trabajando desde principios de año ya, desde, por ejemplo, cuando se aprobó la reforma laboral bestial del gobierno Rajoy, el mismo 10 de febrero teníamos una concentración en la Puerta del Sol en contra de esa reforma laboral. Hemos participado en la huelga del 29 de marzo y hemos exigido su continuidad, cosa que los sindicatos institucionalizados pues no han querido dar esa respuesta y han dejado asentar la reforma laboral con las consecuencias que todos sabemos y que todos estamos viendo, ¿no? El 29 de mayo exigimos esa continuidad con una jornada de lucha, volvimos a la carga pues en julio con todo el mundo el 19 de julio, volvimos a la carga el 15 de septiembre con manifestaciones alternativas, el 26 de septiembre volvimos otra vez con otra jornada de lucha a nivel estatal en apoyo de la huelga general que se estaba desarrollando en el País Vasco y Navarra y que queríamos extender al resto del país, ¿no? Ahora convocamos el 14N y queremos darle continuidad y por eso el día siguiente convocamos otra manifestación nuevamente al Congreso en contra de los recortes, de la reforma laboral, de los presupuestos del año que viene, que ese mismo día van a aprobar en el propio Congreso.
Manuel, y que estábamos hablando ahora de la unión entre sindicatos. Vemos que los, como tú has mencionado, los llamados alternativos están por un lado, los mayoritarios por otro. ¿Qué posibilidades de unión habría para que fuese todo quizás más potente o no puede ser? Bueno, nosotros sabemos que el sindicalismo institucional tiene unos límites, ¿no? El sindicalismo institucional no se va a salir del sistema en ningún momento. Nosotros lo que sabemos es que este sistema está finiquitado y que no tiene ninguna salida, y prueba de ello es que al no tener crecimiento lo que busca es el saqueo de los trabajadores y trabajadoras hasta límites insospechados, ¿no? Hay mucha gente que se cree que no le pueden quitar más porque le han quitado la 14ª parte de su salario anual, pero estos no van a parar ahí, estos van a quitar a un nivel bestial hasta vacaciones, el salario lo van a intentar reducir a niveles paupérrimos, pues como ha señalado ya su actuación en Grecia, ¿no? Y Portugal, y nosotros vamos a marchas forzadas a unirnos a esa misma catástrofe, ¿no? Y los sindicatos del sistema van a ser sindicatos del sistema siempre, ¿no? Esté la situación como esté, ellos van a seguir pues como están las sucursales bancarias, ¿no? Pues puestos ahí, y no van a cuestionarse nunca el sistema. Nosotros sí nos queremos jugar el tipo para cambiar de sistema, para hacer otra sociedad, porque esto ya no va a ningún sitio y encima va a acabar no solamente con nuestro bienestar, sino va a acabar con el planeta, ¿no? De dejarlo seguir así. Manuel, ¿y hay crisis también, o cómo afecta la crisis a los sindicatos más pequeños, o por qué estos sindicatos más pequeños no aumentan esa cuota de representación? Porque en la sociedad que vivimos ahora mismo lo que impera es el terror. El terror está en todos los puestos de trabajo, y si logramos hacer determinadas movilizaciones, como por ejemplo en Madrid estamos llevando a cabo en el transporte, intentando encabezar unas movilizaciones unidas de todos los sectores afectados directamente por los recortes, es porque tenemos esa capacidad de poder luchar, pero hay muchos trabajadores que ya han perdido esa capacidad, y lo veremos en la huelga general del 14 de noviembre como lo vimos el 29 de marzo. Vemos que sí, hay mucha participación allá donde se puede hacer huelga, pero donde se nota el descontento de una manera brutal es en las manifestaciones, donde sí puede ir todo el mundo, y entonces la gente se vuelca. Ha habido ciudades que 1/3 de su población ha ido a las manifestaciones. Si sumamos las manifestaciones de los sindicatos alternativos con los sindicatos institucionalizados. Nosotros el 29 de marzo tuvimos la mayor manifestación que hemos hecho nunca en la democracia. ¿Y por qué? Pues porque ahí sí puede irse y sí puede mostrarse realmente lo que cada uno piensa. Pero en el puesto de trabajo ahora mismo no hay libertad para hacer huelga, no hay libertad. Este es un país sin libertad, vamos, ninguna libertad. Manuel, pues no sé si nos puedes decir qué tipo de acciones tenéis planteadas para el próximo 14 de noviembre. Bueno, pues nosotros empezaremos a las 0 horas con piquetes en todos los sectores donde tenemos representación, y intentaremos que a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, podamos decir que la huelga está ganada y que vamos a tener una jornada de huelga parecida, si no mejor, que la del 29 de marzo. Después pues haremos piquetes folclóricos o piquetes de paseo, no sé cómo llamarlos, piquetes por la ciudad, viendo cómo está el tema comercial, que sabemos que es el que menos se suma tradicionalmente a la huelga, junto con el sector de los taxis. Y por la tarde pues haremos una gran manifestación desde la Plaza Beata de Legazpi hasta Neptuno, a la puerta del Congreso. Manuel Fernández, pues muchísimas gracias por asomarte a la quinta pregunta para contárnoslo. Muchas gracias a ti, Sofía. Hasta luego. Ahí teníamos a Manuel Fernández de Solidaridad Obrera en representación del Bloque Unitario. Jaime, no sé qué te parece lo que está diciendo. Yo primero aclarar algunas cosas, porque es verdad que hay que buscar diferencias, pero las movilizaciones que ha comentado son movilizaciones que hemos convocado, Comisiones Obreras UGT, con todos los sindicatos, en muchos casos, incluso con la Cumbre Social, es decir, la última, pues el 15 de septiembre, la gran manifestación que hemos hecho el 15 de septiembre, o lo mismo las movilizaciones que está viendo en el transporte, es decir, Metro, MT, se están dando con unidad de todos los sindicatos, ¿no? También ellos. Pero yo quería, y de hecho la huelga general, el otro día hemos presentado el preaviso de huelga, Comisiones Obreras, UGT, USO y CGT.
Es decir, que estamos todos. En esta pelea estamos todos y evidentemente hay diferencias en cuanto al planteamiento. Nosotros no somos sindicatos institucionales, sino sindicatos democráticos. Evidentemente no somos antisistema. Estamos planteando la alternativa, pero desde la democracia. No estamos por derrocar el sistema democrático en este país. Yo entiendo que pueda alguien plantear otra cosa, me parece bien, pero no es esa. Por lo tanto, desde el punto de vista de la democracia y de la profundización de la democracia, de la defensa del estado de bienestar, ahí es donde están nuestras reivindicaciones y ahí está nuestro trabajo. Pero yo quiero llamar la atención sobre este hecho de que teóricamente diferencias, en la práctica estamos trabajando todos en la misma dirección. Y es verdad, como decía, un elemento nuevo que empezamos a notar, y siempre ha sido muy difícil la libertad dentro de la empresa, sobre todo cuando hay poca fuerza sindical en esa empresa. Lo que ha ocurrido con la reforma laboral es verdaderamente dramático. Es decir, está haciendo que primero ante los recortes y segundo ante el miedo a un posible despido, pues muchos trabajadores y muchas trabajadoras se estén planteando, ¿no?, que quieren ir a la huelga, pero se estén planteando el que lo mismo no van a poder hacerla como consecuencia de las consecuencias que puede tener, que son muy graves. Es decir, de alguna manera la reforma laboral nos ha dejado con menos recursos, con menos capacidad y con menos defensas, ¿no? Y es especialmente grave porque esto de verdad es lo que está haciendo que algunos empresarios ya estén practicando el terror. Por eso los piquetes van a ser piquetes que van a ser muy intensos, que van a ser muy, muy firmes, y que ya aprovecho para llamar a todos los trabajadores y trabajadoras que si tienen problemas en su empresa, que llamen y que pidan la actuación de un piquete. Jaime, sin embargo, escuchábamos pues cómo hay personas o hay organizaciones molestas con el protagonismo de los sindicatos a la hora de definir los términos de reivindicación. El 15M, como señalaba Manuel, a veces da la sensación de que ha provocado recelo en los sindicatos. No sé si es porque quizás desde esta parte de la ciudadanía ha sido una crítica muy directa a los sindicatos mayoritarios. También quizás los parados, no sé qué opinión te merece. Hay parados que también se han sentido un poco abandonados por los sindicatos, cuando llega ya casi a los 6 millones. No sé cómo valoras este tipo de... Hombre, quizás una primera consideración, ¿no? Porque nosotros se lo estamos diciendo a todos los trabajadores y a todos los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, en este país hay libertad sindical y hay muchos sindicatos. Si no te gusta uno, apúntate a otro. Lo que yo sí recomiendo a todos los trabajadores, incluso y a todos los parados, ¿no?, es que se apunten a algún sindicato, que se sindiquen. Porque la fuerza de los trabajadores, estén activo o en paro, viene de la fuerza de nuestra propia organización. Por lo tanto, es fundamental que se sindiquen. Y hay más, en la Comunidad de Madrid hay 36 sindicatos representativos. Por lo tanto, yo creo que aquel que no le guste la línea o la forma de trabajar de un sindicato tiene opción de ir a otro. Por lo tanto, primera cosa. La segunda es que cuando tu situación personal es muy dura y además no ves salida, no ves futuro, porque lo terrible de caer en el paro en estos momentos es que no hay un puesto de trabajo esperándote en ningún sitio. Y es que además estamos en el 25% y hoy nos dice la Comisión Europea que vamos a llegar el año que viene al 26%. Es decir, que las políticas de Mariano Rajoy van a hundir todavía mucho más el paro en este país, con lo cual yo entiendo perfectamente su satisfacción y su crítica y, en fin, y su malestar, que lo manifiesta también con los sindicatos. Pues bueno, pues parte también nos pueden achacar. Por tanto, pero evidentemente hay un hecho evidente, que si algo estamos planteando antes cuando habéis pasado la referencia a todas las huelgas generales, he visto la huelga del 14 de diciembre, que fue por el plan de empleo juvenil. Es decir, que prácticamente todas las huelgas generales o han tenido como leitmotiv la reforma laboral o han tenido el empleo. Es decir, que es uno de los elementos centrales para nosotros, porque sabemos que el empleo para un trabajador es su vida. No puedes organizarte la vida si no tienes trabajo. Por lo tanto, es uno de los elementos centrales de nuestro trabajo sindical. Pero la situación es dura y evidentemente no podemos ir con conquistas en estos momentos. Y esa relación que le decía con el 15M, que esta parte de la ciudadanía que en cierta manera
se ha puesto a hacer de manera consecutiva acciones de desobediencia civil con concentraciones en sucursales bancarias, en instituciones. Esto se rodea el Congreso que hemos vivido también varias veces en los últimos meses. ¿Se unirían los sindicatos o cómo actuar de manera conjunta con esa fuerza ciudadana que está en la calle luchando, a veces con desobediencia civil? ¿Qué opinan los sindicatos para acercarse, para que haya más unión o para unirse también de manera...? Nosotros hemos sido muy respetuosos con los movimientos que llamamos movimientos emergentes, ¿no? Con toda la situación, con todas las movilizaciones que ha habido. En algunas estamos directamente participando, porque, bueno, pues en el tema de los desahucios, ¿no? O con la ILP para que cambien y para que se dé una salida al drama que están viviendo muchas familias en este país, o en plataformas como la del agua, o incluso hemos coincidido en temas como Eurovega. Es decir, que en la medida que podemos y hay un espacio, estamos coincidiendo y estamos trabajando conjuntamente. Pero en todo caso estamos funcionando con mucho respeto. Ellos plantean sus movilizaciones. En algunos casos coinciden con las nuestras, en el día, si no en el lugar, pero sí en el día y muchas veces en las horas, y por lo tanto nuestra idea es seguir colaborando. Pero también es cierto que nosotros tenemos algunas dificultades o algunas diferencias sobre determinados planteamientos. A mí me parece bien que se proteste sobre el papel que está jugando el Congreso, pero evidentemente ir más allá es lo que nosotros no entendemos. Es decir, rodear el Congreso como un acto de denuncia, de protesta, de reivindicación, lo entendemos, pero intentar ocupar el Congreso no lo entendemos. No sé si me explico. Por lo tanto, la idea, lo que planteamos es una coincidencia con los objetivos, con los planteamientos, ¿no? Y evidentemente vamos a estar apoyando, y de hecho lo estamos haciendo, y nuestros afiliados están participando, vamos a estar apoyando todas las movilizaciones que se están haciendo. En algunos coincidiremos, en otros no, pero siempre con todo el respeto y pidiendo el máximo de confluencia, ¿no? Vale, Jaime, pues ya para terminar, no sé qué podrías decir a aquellos que nos estén viendo o a aquellos que tengan miedo a hacer la huelga, que tengan miedo a perder esa parte de su salario, que es ahora mismo tan necesario para llegar a fin de mes, a aquellos que tienen miedo a perder el trabajo por hacer huelga, para aquellos que están coaccionados por los empresarios, ¿qué les dirías? Nosotros lo que estamos planteando a todos los trabajadores y trabajadoras y a todos los ciudadanos y ciudadanas es que participen en la huelga general el 14 de noviembre y que participen en todas las movilizaciones, porque no nos queda más remedio que movilizarnos y luchar. El planteamiento que se nos está haciendo desde los mercados, desde el gobierno europeo, desde el gobierno de España, es un planteamiento que nos lleva directamente a la pérdida de nuestros derechos laborales, a la pérdida de nuestros derechos sociales y a ser cada día más pobres, pero ser más pobres los asalariados, porque al gran capital, a las grandes fortunas, a las grandes empresas, no se las está pidiendo el mismo nivel de esfuerzos que a nosotros. Y creemos que hay que movilizarse, no nos podemos rendir, sabemos que no es fácil esta lucha, que nos va a costar, pero si no rendimos vamos a perder todas las conquistas que hemos conseguido a lo largo de los últimos decenios. Por lo tanto, no queda más remedio que la lucha, cada uno en función de su situación, pero todos tendrán que participar en el 14 de noviembre en la huelga general, en la manifestación y en todas aquellas movilizaciones que vamos a seguir convocando, porque, insisto, lo que está en juego son nuestros derechos laborales, sociales, y es nuestro futuro. Jaime Cedrún, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Pues muchas gracias a vosotros. Y a ustedes lo mismo, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la siguiente edición de La Quinta Pregunta, siempre y cuando quieran combatirlo.